Un saludo a todos. Estamos aquí en la clase número 3 de la Escuela de Discipulado segundo semestre. Y seguimos nuestro estudio del Espíritu Santo y quién es. Primera semana, quién es. Segunda semana, la obra del Espíritu Santo, cómo trabaja en nosotros. Y vemos todo lo que pudimos conocer sobre el Espíritu Santo en estas últimas dos clases de Génesis, Apocalipsis y cómo trabaja en la vida de un creyente. Y queremos continuar en ese mismo enfoque este día, viendo sobre el bautismo del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros y cambia, transforma nuestra vida. Y lo vamos a ver con esa parte de viendo unas preposiciones, básicamente enseñando cómo el Espíritu Santo está en nosotros. Y para entender esto un poquito más, vamos a ver las preposiciones que nos enseñan, nos hablan sobre el Espíritu Santo con nosotros. Vemos estas funciones. Primeramente vemos el Espíritu Santo con nosotros, y hay varias referencias que vamos a ver. Luego hablamos del Espíritu Santo en nosotros y vamos a ver varias referencias. Pero luego está la tercera preposición donde vamos a estar enfocados un poco más esta tarde, viendo el Espíritu Santo sobre nosotros. Epi significa sobre. Y lo que tenemos que entender las funciones del Espíritu Santo. Claro, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a veces sobre las personas. Vino sobre Saulo y empezó él a predicar, empezó él no a predicar, pero empezó a profetizar. El Espíritu de Dios vino sobre Saulo y empezó a profetizar. Venían ciertos tiempos, el Espíritu Santo venía sobre alguien con poder y con fuerza, pero no era algo permanente, era algo que venía en un tiempo específico, porque el Espíritu Santo estaba ahí, lo que vimos en la palabra, convenciendo al mundo de su pecado, pero no podía entrar a la vida de las personas para morar ahí porque el precio no había sido pagado, eso todavía estaba en proceso. Entonces el Espíritu Santo estaba trabajando, como vimos la semana pasada, inspirando la palabra de Dios para que los autores de la palabra de Dios escribieran sobre las verdades de Cristo, apuntando hacia Cristo y convenciendo al mundo de pecado. Pero luego viene el tiempo de salvación, cuando viene Jesús, y ahí cambia todo, porque ahora podemos tener ese Espíritu dentro de nosotros. Juan 3:19 nos habla de la condición del hombre sin Dios. No podía venir a Dios, pero el Espíritu cuando vino y trajo nos dio ese acceso para poder venir delante del Padre a través de Jesús. Juan 3:19 dice esto: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y esa es nuestra condición. Estábamos en oscuridad. La luz vino a este mundo y el Espíritu Santo trabajó en nosotros para que aceptáramos, viniéramos a Él. Pero nuestro estado natural es en oscuridad, es separados de Dios. Y por eso vemos que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para conectarnos y viene junto con nosotros para que podamos aceptar ese regalo de vida, para que podamos entender nuestra necesidad y que podamos ver nuestro pecado, porque en la oscuridad pues no vemos nada, somos igual que todos los demás, pero podamos entender nuestra condición. El Espíritu Santo viene con nosotros y nos enseña quiénes somos. Y después las funciones, la tercera función, vimos que el Espíritu Santo venía en los discípulos, ya los que conocían a Cristo, y venía y les daba poder para hacer la obra, el trabajo, y lo que vamos a estar enfocando cuando vemos esa parte del bautismo del Espíritu Santo. Pero empecemos con la primera, con el Espíritu Santo con nosotros. Y bueno, el pasaje que nos enseña esta preposición y las diferencias, porque no hay solamente una posición, vemos tres, es Juan 14. Juan 14, versículo 17, dice: es decir, el Espíritu Santo de verdad, al quien el mundo no puede recibir. Vamos, el mundo no lo puede recibir, está en oscuridad, porque ni le ve ni le conoce. Entonces estamos separados de Dios. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
mora con ustedes, está caminando junto con nosotros para llevarnos al Señor. Y luego cuando aceptamos, viene en nosotros y está en nuestra vida. Entonces vemos esa parte importante del Espíritu Santo, al que el mundo no conoce, va a morar, viene, está con nosotros y luego va a estar en nosotros. Vemos esas dos diferentes frases. Un poco más adelante, Juan capítulo 16, versículo 7, hablando del Espíritu Santo, 16:7 dice: pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y es lo que el Espíritu Santo hace cuando está con nosotros, convenciendo al mundo de su pecado, enseñándole el pecado, la justicia de Dios y el juicio de los que no aceptan. Entonces es lo que la obra del Espíritu Santo en el mundo hoy en día es convencer al mundo, convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y Él es el que está convenciendo al mundo de este pecado. Entonces ese es el Espíritu Santo con nosotros, básicamente llevando esa convicción para traernos al Señor. Pero luego viene el proceso, que lo más importante, que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y lo vimos el primer versículo en Juan 14:7, dice que el Espíritu Santo va a estar, 14:17 dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros y estará en vosotros, en nosotros. Pero lo vemos igual más adelante en Romanos, nos habla cómo el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Romanos 8, versículo 9, dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, el Espíritu Santo habitando en nosotros es esa marca que estamos en Él, que somos suyos, que le pertenecemos. Entonces, ese es lo que vemos, el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida, esa posición. Y 1 Corintios, otro versículo muy importante, capítulo 6, versículo 19. Dios, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, está en nosotros, mora en nosotros. Por eso vemos como cristianos, como discípulos, esa relación especial que tenemos con Dios es que su Espíritu está en nosotros, mora en nosotros. Pero no solamente se queda ahí, no solamente tiene una habitación, quiere hacer algo en nosotros cuando viene sobre nosotros con poder. Y eso es lo que estamos viendo cuando vemos no solamente a los discípulos, hablamos del libro de Hechos, el libro de Hechos de los discípulos, no, es el libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos, trabajando en los discípulos, viniendo sobre los discípulos. Y empieza esa relación cuando el Espíritu Santo viene sobre María para que Jesús sea engendrado. Desde el principio vemos este poder. Y vamos rápido a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vemos la promesa del Espíritu Santo que viene y que Dios ha mandado. Marcos capítulo 1. Versículo 8. Dice: yo os bauticé con el agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, por eso hablamos como este tema, como el bautizo del Espíritu Santo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista, habla como ese bautizo del Espíritu Santo. Él los va a llenar, a bautizar con el Espíritu Santo. Un poco más enfocado el libro de Lucas, nos da un poquito más de contexto. Lucas capítulo 3. Versículo 16. Lucas 3:16. Dice:
Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese poder, el Espíritu Santo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Van a tener ese fuego, ese poder de Dios. Y vemos, bueno, más adelante, el día de Pentecostés, las llamas de fuego que subieron sobre cada uno de los discípulos. Finalmente el complemento, Juan capítulo 1, versículo 33, dice, hablando el mismo Juan el Bautista, dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Al que veas el Espíritu Santo venir sobre él, este es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Y vemos cómo es lo que hizo Jesús. Nos bautizó en el Espíritu Santo, nos llena de su Espíritu. Ahora, un poco atrás, en Lucas, ahí después, antes de Juan, Lucas 24. Versículo 49. Vemos algo muy importante que vamos a estar viendo. Jesús les dijo, ya había terminado, ya había resucitado, pero Jesús les dice que se esperen. ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 49, Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces tienen que permanecer para que tuvieran ese poder de lo alto. Y vemos eso que pasa en el día de Pentecostés. Si vemos igual en el libro de Hechos, que es el complemento de Lucas, la historia sigue. El libro de Hechos, capítulo 1, conocemos el versículo 1:5 y 1:8. Versículo 5, aquí Jesús hablando, dice: pero Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Jesús está a punto de ser llevado a la presencia del Señor. Le dice que esperen en Jerusalén, lo vimos en Lucas, esperen en Jerusalén porque va a venir poder de lo alto. Aquí lo repito otra vez: van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y vemos ahí en Juan 20, en el versículo 8, el versículo que conocemos, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces esperen unos días, van a recibir poder de lo alto, van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y ese bautismo del Espíritu Santo, lo que va a hacer en ellos, vemos el 8, van a recibir poder para que sean testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es lo que los va a llenar y mover para salir a hacer la obra de Dios, el trabajo que Dios ha hecho y que les ha preparado. Recuerden, somos hechura suya, preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano. ¿Y cómo nos preparó para estas buenas obras? Nos da su Espíritu para hacerlas. Y algo que muchas veces puede decir: bueno, este bautismo del Espíritu Santo no es cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros en salvación, es algo diferente. Algo que tenemos que notar aquí, Jesús les dice: va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo con poder para que salgan a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el fin del mundo. Eso lo dice aquí en Hechos. Pero vamos unos libros atrás, el libro anterior, en el libro de Juan, unas páginas antes. En Juan capítulo 20 vemos algo muy interesante. Juan 20:22 nos dice esto: Jesús está con sus discípulos, no listo para ser llevado al cielo, como vemos en Hechos, pero está con sus discípulos ahí apareciéndose a ellos cuando ellos están escondidos, ahí reconociendo que había resucitado. Y en el versículo 22 dice esto:
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces ellos ya tenían el Espíritu Santo, estaba en ellos. Entonces cuando los discípulos, y bueno, vamos a empezar un poco el contexto, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primer de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, creyeron en Él. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío, los he enviado. Y les dice a ellos, recibid el Espíritu Santo. Básicamente son sellados con el Espíritu Santo, está en ellos. Pero todavía no pasa el día de Pentecostés, el día que van a estar listos con poder para salir y hacer la obra de Dios. Todavía están escondidos. Vemos Tomás en su incredulidad, todavía lo que sigue aquí. Y realmente todavía tiene que pasar tiempo. Espérense en Jerusalén hasta que venga ese tiempo cuando va a venir el Espíritu sobre ellos. ¿Por qué dos ocasiones diferentes? ¿Por qué no ahí mismo les doy el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo? Y es lo que tenemos que entender y lo que estamos enfocándonos en este tiempo. Hay una llenura, a veces se usa ese término, una llenura, un bautizo, otras personas usan ese tema, esa definición del Espíritu Santo para el poder, para hacer las obras de Dios. Mucho más que nada más estar sellados con el Espíritu Santo, que tenemos esa salvación y tenemos el Espíritu en nosotros. Hay esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo que transforma y nos da el poder para ser testigos, ese fuego de alguna manera para ser testigos para el Señor en su obra. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más en este tema para entender por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo, especialmente porque es importante para cada uno de nosotros. Veamos esa parte de esperar la promesa. Recuerden lo que decía, lo vimos en el libro de Lucas, pero aquí en Hechos 1.4 les dice, lo vemos repetido otra vez. Hechos 1.4, reuniéndose les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí. Entonces, no salgan de Jerusalén, esperen aquí, porque les falta una cosa, les falta algo antes de que salgan a hacer la obra. Ahora pensemos en un momento en los discípulos, en su vida, lo que hacían con Jesús, cómo trabajaban con Jesús. Los discípulos habían pasado 3 años y medio con Jesús. Habían estado con Él 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Habían estado con Él momento tras momento, siguiendo los pasos de Jesús. Como buen rabí, ellos iban de lugar en lugar. Él iba enseñando y era vida con vida. Veían Él cómo vivía y seguían en sus pasos muy de cerca. También vemos lo que acabamos de ver, fueron sellados con el Espíritu Santo en Juan 20:22. También vemos en Mateo 28 y el final de Marcos y en Lucas y en Juan, habían recibido esa gran comisión de ir y hacer discípulos. Ahora, con todo eso, el entrenamiento de 3 años y medio, viéndose el ejemplo de Jesús, aprendiendo a orar de Jesús, enseñándonos a orar, esa práctica que tuvieron cuando los mandaba a ponerlo en práctica, el Espíritu Santo ya morando en ellos, y luego recibiendo su comisión, ¿no?, para salir a ir a ser discípulos a todas las naciones, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Les dice, ahora esperen, les falta una cosa más, les falta algo. Y nos dijeron, pues ya, ¿no? Ya estamos listos, ya están entrenados, ya tuvieron la escuela de Jesús, pasaron la escuela de discipulado con el mejor discipulador de todos, vieron ese ejemplo, tienen el Espíritu Santo, tienen su comisión, el lugar que Dios los quiere mandar. ¿Por qué les falta? Y es algo lo mismo que para nosotros ahorita estudiando escuela de discipulado, lo que estamos viendo. Podemos nosotros ver todas las clases, vamos ahora en el segundo semestre, pensamos en el primer semestre todas las cosas que aprendimos. Y si nos ponemos a pensar en ellas y ver, nada más viendo la lista aquí de las cosas que se vieron en ese primer semestre de escuela de discipulado,
la necesidad de tomar una decisión, ese amar a Dios, el amor de Dios, la batalla que tenemos en nuestra mente, la importancia de la oración, la importancia de la gratitud, la importancia de ser llamados a ser sal y luz, ese temor de Dios, eso es muy importante, la fe, teniendo una perspectiva eterna, viendo la cosecha, tener un corazón enseñable, el perdón y la compasión de Cristo, viendo todas esas cosas y pensando, ¿podemos hacer esto en nuestra propia fuerza? ¿Podemos ganar la batalla de la mente? ¿Podemos amar a Dios? ¿Podemos perdonar a otros? ¿Podemos tener compasión solamente en mi propia fuerza? Y la respuesta clara, sabemos, es no. No. Necesitamos que Dios nos dé el poder para darnos el querer, como dice Filipenses, y el hacer. La verdad es, como dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Dios. Necesitamos estar conectados con Él y estar listos y preparados para lo que Dios va a hacer en nosotros. Ahora, los discípulos, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban esperando? Bueno, Jesús les dijo, esperen, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Y los encontramos en el aposento alto. Estaban orando, estaban obedeciendo y estaban creyendo. Estaban con esa disponibilidad. Y Dios les iba a mandar su Espíritu sobre ellos para que pudieran tener el poder para hacer todas las cosas que les había enseñado, para que las pudieran hacer correctamente, para que pudieran ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Les faltaba que viniera ese Espíritu Santo sobre ellos y tuvieran ese poder. Pensemos a los discípulos. Los mismos discípulos que vemos que escuchamos sus historias en el libro de Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, o como dijimos, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Si vemos antes del Espíritu Santo bautizarlos y venir sobre ellos, antes, ¿cómo eran? Bueno, podemos recordar la historia de los hijos de trueno. ¿Quiénes son los hijos de trueno? Juan y Jacobo, que los trataron mal en Samaria, uno de los pueblos, y llegaron a Jesús y Jesús, trae fuego del cielo para destruir a ese pueblo en tu nombre, porque nos trataron mal, nos hablaron feo. Esos son los hijos de trueno. No solamente ellos dos, todos los discípulos se pasaron el mayor tiempo, esos 3 años y medio que estuvieron con Jesús, que la pelea más grande que tenían es quién era el mejor, quién era el mayor. Y quién era el más importante. Y hasta vemos que traían como que, mira, yo por esto, yo por lo otro. ¿Quién es el mayor? Pedro le llamó la atención a Jesús. Jesús, no, eso no te va a pasar a ti. Y Jesús le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Lo que estás diciendo viene directamente de Satanás. Se ponían a rechazar a personas, venían los niños a Jesús y no, los niños no. Y Jesús, no impidas que estos niños vengan a mí. O de repente Jesús está predicando, Jesús, llamándolos a casa, tenemos hambre. ¿Cómo eran estos discípulos? Temerosos en las tormentas. Me vamos a morir, Jesús, no te importa que nos hundamos. Preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Así eran los discípulos antes de esa llenura del Espíritu Santo, antes de que el Espíritu Santo morara en ellos. ¿Y estos son los hombres que cambiaron el mundo? No. Fue Dios trabajando en ellos, poniendo su espíritu, dándoles el querer y el hacer y poniendo su poder. ¿Qué pasa después del libro de Hechos, cuando ya está el Espíritu Santo en sus vidas? Bueno, son hombres de compasión, unidos, trabajando juntos. Están enfocados en Jesús y llevar su palabra a todo el mundo. Sin temor, vemos que enfrentando multitudes, yendo a lugares desconocidos, van sin temor y sin preocupación. Y dan todo, incluyendo su vida, por la causa de Cristo. Como eran antes, como eran después. En su propio poder, en sus propias ideas, sus propios caminos, sus propios pensamientos. Y después, en el camino de Dios, los pensamientos de Dios, siguiéndolo a Él. ¿Cómo eran? Y más que todo,
¿cómo describe nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos podemos encontrar en ese antes o en ese después? ¿Y cuál es el ingrediente? En sí, ¿cuál es la parte que hace el cambio de un antes a un después? De lo que éramos, o lo que tal vez somos todavía en muchas maneras, a lo que deberíamos ser como seguidores de Jesús. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y parte de la reflexión de esta semana. ¿Qué tan importante es esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo? Y lo tengo en mi vida. ¿Cómo me veo? ¿Dónde me encuentro? Vemos los ejemplos de discípulos y podemos ver el gran cambio que hubo en su vida, aún con la mejor escuela de discipulado de Jesús, 3 años y medio, aún con la gran comisión, vas a ir a hacer esto. Les faltaba algo. Y Jesús dice, esperen hasta que venga ese poder de lo alto sobre ustedes. El problema con nosotros, el problema hoy en día, el problema sobre esta enseñanza es que muchas veces este tema no es enseñado bien o ni lo enseña, ¿no? No vamos a hablar del Espíritu Santo porque hay muchas situaciones y personas y bueno, es que hay muchas iglesias que se alocan en este aspecto y como que no conocemos cómo es el Espíritu Santo y no entendemos, bueno, qué significa esto y pues puede traer mucha duda, controversia y hay estas ideas y mejor no lo hablamos mucho. Y el problema es que, pues, ¿cómo vamos a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer? Porque estaba viendo la pregunta que nos deberíamos hacer. La pregunta no es si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. La pregunta que nos deberíamos hacer, ¿tiene el Espíritu Santo todo de nosotros? ¿Tiene toda nuestra vida? ¿Cuánto tiene de nuestra vida? ¿Cuánto le hemos cedido? ¿Cuánto le hemos dado? Por eso dice, no entristezcamos al Espíritu Santo. Y esa parte importante, no darle ese acceso a nuestra vida, ese trabajo en nuestra vida, en todo momento y en todo tiempo. Rendirnos a Él. Tenemos que entender qué tan importante es esto. Que el Espíritu Santo tenga todo de nosotros. Entender que nuestra vida debe ser rendida a Él. Lo que pasa hoy en día es que cuando hablamos del Espíritu Santo y vemos tal vez iglesias que son más emocionales y tienen este show y luces y de repente vamos a hablar del poder del Espíritu Santo y hay mucho lo que Chuck Smith le llamaba carismanía. No carisma, ese trabajo del Espíritu, pero esa carismanía. Y mucho enfoque en la persona, mucho enfoque en el evento, la situación. Y la realidad importante que tenemos que reconocer es que para recibir el Espíritu Santo tiene que haber un quebrantamiento. Dios quiere trabajar en nosotros para quebrantar nuestro yo, que es lo que muchas veces impide que estemos llenos del Espíritu Santo, quebrantar nuestro yo para llenarnos de Él. Vean lo que hizo con Pedro. Pedro es el ejemplo principal porque Pedro era no el peor alumno, pero era el alumno de Jesús, el discípulo de Jesús, que siempre metía la pata, que siempre decía cosas que no debía de ser. El impulsivo, el que Jesús tenía muy cerca de él porque si lo dejaba no iba a causar problemas. Entonces, Pedro es ese ejemplo tan importante de cómo debemos ser quebrantados. ¿Y qué es lo que le pasa a Pedro? Jesús le dice que todos lo van a traicionar, lo van a dejar. Y Pedro dice, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a traicionar. El bocón, ¿no? Y Jesús le dice, mira, antes que el gallo cante, 2 veces me vas a traicionar, me vas a negar. Y Pedro dice, no, yo moriré contigo. Los demás tal vez lo hagan, pero yo no. Y vemos es exactamente lo que pasa. Pero vean esto en Lucas 22, porque me encanta la descripción de Lucas porque es más detallada en lo que pasa en este evento. Lucas 22, Jesús, sabemos, es arrestado,
es llevado a juicio, Pedro sigue a Jesús, aunque él huyó, le trató de cortar la oreja, a uno de los siervos Jesús le sana la oreja, que sale huyendo, pero sigue detrás y vemos el versículo 54, dice, habiendo arrestado, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio, se sentaron juntos. Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, le dijo, también este estaba con él, es uno de ellos. Y Pedro le negó. Dijo, mujer, yo no lo conozco. Entonces, una vez. Un poco después, otra al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, hombre, no es cierto. Dos. Pasado como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues también es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó. En la tercera dice, otro verso, Mateo dice que hasta blasfemó, ¿no? Hasta dijo palabrotas. Pero cuando esa tercera vez pasa, dice, cantó un gallo. Cuando el gallo canta, Pedro recuerda lo que dijo Jesús. Se voltea a ver a Jesús, porque recuerden, está en el patio, pero se pueden ver lo que está pasando dentro. Dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagino sus ojos de Pedro viendo los ojos de Jesús. Y se da cuenta de lo que acaba de decir, recuerda lo que Jesús le dijo. Dice, recordó Pedro las palabras del Señor como las había dicho. Antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Dice, saliendo fuera, lloró amargamente. En ese momento Pedro es quebrantado. Pedro ve su carne, ve ese yo que quería. No, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Yo falló. Y en ese quebrantamiento Pedro está listo para ser usado para seguir y llevar a Jesús. Pero tiene que haber ese quebrantamiento en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso ese es un tema cuando vemos situaciones del Espíritu Santo y vemos gente de hablar del Espíritu Santo. Una de las, vamos a ver, banderas rojas de peligro, algo no hay bien, es cuando el enfoque termina siendo sobre la persona. Yo tengo las manos para sanar y el Espíritu Santo me llama, mírenme a mí, ven, los voy a tocar y los voy a sanar. ¿A quién están enfocando? A la persona. El poder del Espíritu Santo está en mí. El poder del Espíritu Santo verdadero es un poder que trabaja a través de una persona que es quebrantada. Y algo que tenemos que entender, una realidad muy importante. Las cosas más importantes de la vida cristiana son las que Satanás quiere falsificar. Y no hay nada más importante que estar bautizados con el Espíritu Santo. O a veces personas le llaman llenura. Y ahí está el tema, es que no hay un segundo bautizo, te bautizas en agua y no hay otro bautizo y la gente, ese segundo bautizo es una herejía, no. Lo que vemos aquí descrito, bautizo del Espíritu Santo, vendrá, Jesús nos bautizará con su Espíritu, esa llenura. A otros dicen, no, estar lleno del Espíritu Santo, está bien. Chuck Smith decía en su libro de Distintivos, hablando de este tema, no es cómo lo llames, ¿no? Sea llamado bautismo del Espíritu Santo o llenura del Espíritu Santo, la pregunta más importante es, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Estás bautizado en el Espíritu Santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tienes ese poder para hacer esa obra que Dios te ha llamado a hacer? No es un poder que podemos ganar. Vimos en la Biblia a uno que quería pagarle a Pablo, ahí un hechicero, te pago por este poder. No es un poder que podamos ganar. No es un poder que podamos usar como queremos para levantarnos a nosotros mismos. Y el problema muchas veces que vemos en este tema es que no queremos ser quebrantados. Si el quebrantamiento es ese primer paso para poder ser llenos de Él, no queremos tomar ese paso porque no queremos ser quebrantados. Y a veces Dios nos tiene que llevar a lugares como llevó a Pedro, donde lo negó 3 veces y pudo ver esos ojos de Jesús sobre él y donde finalmente fue quebrantado. Porque Dios tiene este regalo para todos nosotros. Pedro mismo,
cuando ya es quebrantado, cuando ya es lleno del Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2 nos dice, hablando en las palabras del profeta Joel, vean lo que dice Hechos 2. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios quiere derramar su espíritu sobre todos nosotros. Quiere llenarnos de él. Ahora, muchas veces depende del trasfondo que venimos. Algunos tal vez de un trasfondo carismático, otros tal vez un trasfondo más conservador, conservador. Pero la pregunta es esa. ¿Entendemos al Espíritu Santo? Porque a veces o se habla, no demasiado, pero yo conocía una mamá que le pagaba a sus hijas para hablar en lenguas. Cada vez que hablaban en lenguas les daba una moneda. Pues claro, les encantaba hablar en lenguas porque así entraba el dinero. Y vemos hay un mal enfoque, mala enseñanza de este lado. Pero también de este lado, cuando no hablamos y no decimos y no queremos hablar del Espíritu Santo para que no nos parezcamos a ellos, también hay un problema. Porque estamos negando ese poder, esa llenura. Tal vez somos la palabra llenura de este lado, la palabra bautismo del Espíritu Santo de este lado. Estamos negando ese poder que Dios quiere poner en nuestra vida, cuando somos quebrantados y somos llenos de Él. Y es algo que tristemente afecta a la iglesia hoy en día. Una iglesia, como vemos alrededor de nosotros, una iglesia muy carnal, una iglesia enfocada muchas veces en sí misma, en las personas. Y una iglesia en muchas ocasiones y en muchas maneras sin poder. Una iglesia dividida, una iglesia peleonera. Casi los discípulos antes, ¿no? Que eran, vamos a traer fuego del cielo por las personas que no están de acuerdo con nosotros. Vamos a destruir esto y destruir lo otro. ¿Cuál era la otra? Peleándose. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? No, mi iglesia es mejor que tu iglesia. Mi iglesia es más que la tuya. Y peleándonos entre sí. Nos parecemos muchas veces hoy en día más a los discípulos antes del bautismo del Espíritu Santo que después. Y el problema es que no hemos enfocado esta área, no hemos enseñado esta área. Y claro, tenemos a Satanás que quiere falsificar esta área y quiere traer para que no ese poder que necesitamos para hacer la obra de que Dios nos ha llamado no sea puesto en práctica. Y nos llama a no ser quebrantados, a vivir nuestro mejor día hoy. Tú puedes tener todo lo que quieras. Tú puedes tener poder y riquezas. Nada más clama al Señor y reprende y Dios te va a dar riquezas. Te va a dar tu Mercedes, te va a dar tu helicóptero, te va a dar tu casa nueva. Es falsedad que se ha enseñado en el nombre del Espíritu Santo, usando el nombre del Espíritu Santo, en vez de la realidad y la importancia de qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo y poder. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Y reconocer que Dios quiere derramar esto sobre su iglesia para poder llegar y llevar ese mensaje de vida a un mundo perdido. Entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo podemos saber y recibir al Espíritu Santo? Yo creo que algo importante que necesitamos entender, las dos decisiones más importantes de nuestra vida son estas. Primera es venir a Cristo, es venir a Él, salvación. Y la segunda es ser llenos de Él para poder. A veces cuando en las conferencias de misiones decía las dos conversiones que tenemos que hacer, la primera es convertirnos a Cristo y la segunda es convertirnos a la misión de Cristo, a misiones. Y lo veo relacionado con esta segunda, como vemos en Hechos 1:8. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos el poder para ser testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo.
nos lleva a ese corazón por un mundo perdido. Entonces esa segunda parte, ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo, es esa decisión más grande. Y esa conexión que vemos entre estas dos áreas es de la misma manera que una persona recibe a Cristo. Es la misma manera que una persona es bautizada con el Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo. Y entendemos otra vez, no hay decisión más grande que estas. De rendirse a Jesús, venir a Él y ser salvo. Y de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Más de ti, Señor, menos de mí. Quebrantado, lléname. Y lléname completamente. Bautízame con tu Espíritu Santo. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos. Y vemos aquí pasos similares para las dos cosas, salvación y llenura, bautizo del Espíritu Santo. Número 1, humillarnos ante Él. Recuerden ese quebrantamiento, humillarnos delante de Él, reconocer que nosotros no tenemos nada que dar. En la salvación, en reconocer que somos pecadores, reconocer que no podemos llegar al Señor por nuestra propia cuenta, que no se trata de nosotros, se trata de Él y su sacrificio en la cruz. Nos humillamos delante de Él y reconociendo eso. Y el bautismo en el Espíritu Santo, reconocer que no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza. Y nos lleva a la número 2, reconocemos nuestra necesidad, necesitamos salvación, necesitamos ese poder de lo alto para hacer la obra del Señor. Esa salvación que nos hace, da el acceso y el camino a Dios, y también esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo que nos da el poder para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Y para reconociendo esto nos lleva a reconocer que nosotros no hemos vivido de la manera apropiada. Tenemos que confesar que hemos pecado, que somos pecadores en salvación, somos pecadores, no tenemos acceso al Señor, que necesitamos de Él, estamos muertos en nuestros pecados. Pero aún después de venir a Cristo, reconocer que nuestra carne, esa batalla que tenemos dentro de nosotros, que lo vemos en Romanos en 5, 6, 7 y 8, esa batalla interna. Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago. Esa batalla interna, no hemos sido quebrantados, no hemos crucificado nuestra carne en la cruz, y no hemos venido a Cristo reconociendo que hemos pecado. No solamente que somos pecadores, que hemos pecado porque queremos seguir haciendo la vida en nuestra propia fuerza. Y claro, número 4, arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de tratar de vivir nuestra vida bajo nuestra propia fuerza y no someternos a Él. Y luego es creer que Cristo murió por nosotros en la cruz, salvación, y creer que Dios ha mandado su Espíritu, que nos quiere llenar del poder de lo alto, quiere darnos ese poder que es mucho más que nosotros, quiere hacer en nosotros el querer y el hacer, y darnos ese poder para servirle a Él. Y al creer, recibir del Señor. No se trata de mí, se trata de Él, en salvación y en esa llenura y en ese bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere hacer su obra en nosotros. Por eso, como dice, las dos decisiones más importantes. Primeramente es venir al Señor, recibir de Él salvación, y luego día a día, mientras vamos siguiendo al Señor, es pedir esa llenura del Espíritu Santo, pedir ese bautismo del Espíritu Santo. Lléname otra vez contigo, Señor. He dejado que te he entristecido, o vemos también, te he como que puesto a un lado, y otra vez mi yo ha salido otra vez. Esa es nuestra batalla de día a día, la carne contra el Espíritu, la carne contra el Espíritu. ¿Quién va a tener ese poder y posición? Y muchas veces cuando venimos a Cristo en salvación, estamos vacíos, no, lléname. Y nos llena, pero en nuestras día a día podemos olvidarnos que el poder no viene de nosotros, que el poder viene de Dios. Y mientras empezamos a depender más y más de nosotros, pensando que ya somos cristianos, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos cómo vivir la vida, y esa dependencia en nosotros mismos empieza a quitarnos esa necesidad de estar llenos de Él. Y poco lo que vamos o no nos damos cuenta es que el yo ha crecido otra vez y el Espíritu de Dios ha disminuido. Y ahí es clamar otra vez, Dios, perdóname, arrepentirnos. Dios, lléname de ti, vacía de mí, menos de mí y más de ti. Y es esa batalla diaria. Por eso Jesús nos dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo,
tomar tu cruz cada día, crucificar esa carne cada día, negarte a ti mismo. Y cuando estamos negándonos y crucificando nuestra carne, Él nos puede llenar de su espíritu para que podamos seguirlo más de cerca y seguir a Cristo. Y es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Terminemos con Lucas 11, viendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lucas 11, versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O suponed que a uno de vosotros que es padre, si su hijo pide pan, acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ahí está, el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cómo podemos recibir al Espíritu Santo? Bueno, primeramente, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra necesidad, confesar que hemos pecado, hemos querido hacer nuestra propia fuerza, arrepentirnos, creer en la promesa de Dios. Cuanto más los que pidan, el Padre les dará el Espíritu Santo. No es una palabra específica. Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. No, Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Es Dios, quiero más de ti. Bautízame con espíritu y fuego. Lléname de ti a sobreabundar. Más de ti, menos de mí. Sea cual sea la manera que lo digamos, la necesidad es la misma. Tener esa llenura, tener ese bautizo, esa guianza del Espíritu Santo día a día en nuestra vida. Es la decisión más importante que podemos hacer. Y tal vez, como hablamos, hay mucha confusión, hay muchas personas diciendo mil cosas, y muchas de ellas, si no están conectadas con la palabra de Dios, si vemos también esa bandera roja, que precaución, si están enfocadas en la persona, mírame a mí, mira lo que yo hago, mira ese poder que te puedo dar, y si realmente estamos trayendo el enfoque al Espíritu Santo o el enfoque a la persona, hay algo mal. El Espíritu Santo siempre apunta a Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo que Satanás ha traído muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, porque quiere confundir esta parte tan esencial y tan importante, que es la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y parte de la impotencia de la iglesia, parte de los problemas en la iglesia, se deben a que la iglesia ha tomado y seguido muchas de estas falsas ideas, o ha reaccionado contra muchas de estas falsas ideas y ha puesto al Espíritu Santo a un lado. Le ha quitado su lugar. Cuando Dios quiere que seamos llenos de Él, que como ríos de agua viva. Por eso les animo que lean el libro de Agua Viva, que habla de esta parte de el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y veamos todas las maneras que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Vamos a hablar del Espíritu Santo 4 veces. Esta es la tercera clase, falta una más. Pero que cada día reconozcamos nuestra necesidad de Él, de buscarlo a Él, de crecer en Él. Más de ti, Señor, menos de mí. Quebrántame, rómpeme. Quiero seguirte a ti, quiero ser lleno de ti. Dame el poder que necesito. Yo no lo puedo hacer solo. Y lo he hablado muchas veces de la importancia de la relación vertical con el Señor, de depender de Él, de ser llenos de Él, para poder vivir nuestra vida horizontal día a día. Es una decisión muy importante, ese bautismo del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya vimos el antes y el después. Y otra vez la pregunta, ¿dónde estás? ¿Antes o después? Si estás antes, hay un evento muy importante, el bautismo, la llenura, humillándonos, reconociendo, confesando, arrepintiéndonos, creyendo y recibiendo. Déjenme orar por cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias porque, Señor, no nos dejaste solos. Nos has dado tu Espíritu y no solamente vive en nosotros y somos sellados contigo, Señor, que te pertenecemos a ti, pero, Señor, tú pones y das tu Espíritu sobre nosotros
para llenarnos con poder, para hacer las obras, para hacer el trabajo, para vivir la vida día a día, Señor, siguiendo la dirección, siguiendo lo que tú nos has llamado a hacer, haciendo cosas que a veces ni pensamos que podíamos hacer, porque estamos haciéndolas en tu poder y en tu dirección. Señor, te pedimos que podamos entender más este tema. Si sentimos, Señor, que estamos todavía en el antes, en nuestra carne, en peleándonos, enojados con otros, Señor, que tú nos quebrantes para que podamos ser llenos de ti y que haya un después, llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, para tu obra, Señor. Señor, llénanos más de ti cada día. Y sabemos, Señor, que no es una vez. Podemos entristecer, podemos apagar el Espíritu, pero, Señor, al reconocer que lo estamos haciendo, podemos decir otra vez, Señor, perdóname. Podemos confesar y podemos pedir, lléname, Señor. Lléname con esa frescura, lléname una vez más con tu Espíritu, Señor. Y que cada día pueda depender más de ti. Gracias, Señor, por ese precioso regalo. Ese regalo tan necesario para el ministerio. No solamente en lo que aprendemos y las cosas que hemos hecho, pero más que todo el poder para hacerlo, que viene solamente de ti. Bendice a todos los que están aquí, Señor, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, bautizados con ese poder y ese fuego que viene solamente de ti, Señor. Pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen más preguntas, pueden hablar con los pastores de la iglesia para ver este tema tan importante. Y más que todo, no pongamos a un lado al Espíritu Santo. No sigamos en la línea de este mundo, las mentiras de Satanás, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, a no hablar, a no reconocer. Pero veamos la realidad del Espíritu Santo y lo que quiere hacer en nosotros. Y lo vamos a ver la semana que viene, viendo esos dones del Espíritu Santo, qué es lo que hace en nuestra vida y cómo trabaja en ella. Que Dios los bendiga y Dios los guarde.